A mí solo me quedaba como la duda de, como tal, porque mencionaban que hay una presencia de una masa mediastinal, pero o sea, esa masa qué es, o digamos que cuál es su conformación, o pues como tal qué es. Esa masa mediastinal, o más bien en todas las literaturas que lean, cualquier masa mediastinal, abdominal o lo que ustedes quieran y manden es una tumoración. Todo. O sea, toda masa mediastinal que en este caso vamos a encontrar más frecuentemente en linfomas, que es lo más común en linfomas y en este caso en linfoma no Hodgkin, en niños de 4 a 12 años aproximadamente. El linfoma Hodgkin lo vamos a encontrar más con las adenomegalias cervicales y axilares. Entonces, pero sí nos refiere o nos reportan la literatura la parte de las masas mediastinales, que son las tumoraciones como tal, ¿no? Y lo vamos a encontrar más en linfomas no Hodgkin, ¿no? Y esas masas mediastinales y abdominales son tumoraciones en abdomen y en este caso en mediastino o intratorácicas. La mayoría de las masas mediastinales o las tumoraciones mediastinales las encontramos por mera casualidad, ¿no? O sea, el niño venía por alguna neumonía, le sacamos una radiografía y vemos ahí la masa, ¿no? La tumoración. Entonces, es nuestro primer indicio para nosotros pensar en un linfoma no Hodgkin. El linfoma Hodgkin lo pensamos ya más en él cuando tenemos las adenomegalias cervicales y axilares y que aparte no disminuyen, ¿no? En el lapso de 14 semanas, si no disminuyen, a pesar de que ya dimos antiinflamatorios y antibióticos, si no disminuyen, pensamos en un linfoma Hodgkin. Un linfoma no Hodgkin lo vamos a ver con las masas o las tumoraciones, casi siempre, la mayoría de las veces, ¿vale? Pues, entonces a eso se refiere. No sé si haya quedado contestado. O sea, una masa mediastinal es una tumoración y que va a ocupar espacio. Entonces, por eso es la clínica o los síntomas que presentan los pacientes, ya sea en abdomen o en tórax, ¿no? Es más evidente en tórax porque empiezan con taquicardias, con falla cardíaca, disneas de medianos y pequeños esfuerzos, y es lo general, ¿no? En la parte de abdomen empiezan con invaginaciones intestinales, igual las evacuaciones en jalea de grosella, diarrea en todo caso. Fiebre llegan a presentar, pero la fiebre es más común en leucemias, no tanto en linfomas. ¿Sale? Entonces, la fiebre sí la llegaran a presentar, muy rara vez, pero sí la llegan a presentar, ¿no? Y pues nada más, ¿no? O sea, eso es a lo que se refiere en esa parte de las masas. ¿Qué más, chicos? De linfomas es la tercera causa de cánceres en niños. La primera causa es leucemia y la segunda causa son los tumores del sistema nervioso central. Por eso es que van a ver con el doctor Fonseca, creo que le tocó ahora a él esos temas, astrocitoma y retinoblastoma. Entonces, esos son el predominio y la prevalencia en cuanto a cánceres en niños, ¿no? El primer lugar son leucemias. Y obviamente de las leucemias, la más común, ¿cuál es? Sí lo dice Melanie bien clarito en su video. La linfoblástica aguda. La linfoblástica aguda. Mieloblástica es más de adultos. Entonces, casi todas las leucemias que tengamos, obviamente en edad pediátrica o que pensemos, pues va a ser linfoblástica, la mayoría de las veces, ¿sale pues? De ahí sí, de leucemias, a pesar de que, por ejemplo, la literatura marca que la mayoría de los pacientes presentan dolores, o dolor abdominal o dolor articular, muchos de los pacientes llegan por fiebres y por el estudio de fiebre de origen desconocido, ¿no? Y las mamis casi siempre llegan por esa situación. Doctor, es que mi niño tiene fiebre, ¿no? Y ya le investigamos, ya le dimos antibióticos, y no mejora, ¿no? Y el niño lo vemos todavía peor, ¿no? Y les damos muchas veces un mes de chance para ver qué pasó, ¿no? Antes de, por ejemplo, sacarles algún laboratorio. Entonces ya llegan muchas veces peor, ya llegan con anemia o llegan con la pérdida de peso y las fiebres, ¿no? Entonces cualquier niño que llegue o que ustedes vean con anemia o que lo vean pálido, que está con la presencia de fiebre, con cansancio, con sueño, somnolencia, que eso se lo reportan los papás, lo más seguro es que sea una leucemia, ¿no? Y más si ya descartaron o que las mamás nos refieren de, ay, pues que lo llevé a tantos médicos y ya le dieron tantos doctores antibióticos, ¿no? Y o ya le dieron sulfato ferroso, ya le dieron vitaminas y no mejora, doctor, ¿no? Pues lo más seguro es que sea una leucemia, ¿no? Y piénsenlo así como tal y poner el diagnóstico como tal, probable leucemia,
y hay que enviarlo a hematología, ¿sale? Nos, y obviamente podemos hacer uso de la biometría hemática para ver toda la parte de eritrocitos, las pancitopenias, si es que llegan a presentar. También es muy complicado, o sea, eso también lo marcó muy bien Melanie en el video. Hay pacientes que sí tienen la pancitopenia, ¿no? Y decimos, puta, o sea, ya, agua pasa por mi casa y ese niño tiene leucemia, ¿no? O lo más seguro es una leucemia. Pero hay ocasiones que nada más tienen neutropenia, ¿no? O linfopenia y la anemia, y no tienen otra cosa, ¿no? Y sí la fiebre, pero hay que pensar en una leucemia, ¿vale? Para que también, porque les pregunta el doctor Fonseca, no sé si vengan a sus exámenes, pero sí les hace preguntas relacionadas a leucemias. Y sí, muchos pacientes, digo, muchos pacientes, muchos de ustedes sí dicen, ah, es que doctor, nomás tenía neutropenia y nada más, ¿no? Y la anemia. ¿Y dónde quedó la leucopenia y trombocitopenia y bla, bla, bla? No es necesario. O sea, no es necesario que toda la fórmula o todas las series estén bajas. Entonces, eso es muy importante también. Hay pacientes en que ocasiones tienen leucocitosis, todo lo contrario, ¿no? Hay pacientes que presentan leucocitosis, tienen la anemia y las fiebres, y es una leucemia. Entonces, también pasa o ha pasado, ¿no? Con pacientes, y no necesariamente tiene que haber una pancitopenia, ¿no? Sí nos toca pensar en el diagnóstico y más si ya lo saben, ¿no? Entonces, niños que tengan con fiebre, con anemia y si ya le sacaron estudios, si tiene alguna pancitopenia, alguna de las series hematopoyéticas baja, hay que pensar en una leucemia, ¿no? Ya si tenemos niños con adenomegalias, hay que pensar en linfomas, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de estas clases, que sepamos que existen, que sepamos diferenciar que las leucemias, la linfoblástica es la más común en niños, el linfoma no Hodgkin es lo más común en niños y el Hodgkin es un poco más común en adultos. Las clínicas iban relacionadas a las tumoraciones, en todo caso en los linfomas, y de los síntomas de espacio ocupativo, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan presente. Ya la parte de los tratamientos, la verdad es que no es, no nos toca, ¿no? Y no les toca porque ni siquiera lo van a ver, ¿no? O sea, son niños que están en tercer nivel o alta especialidad y ni siquiera los vamos a topar, a no ser que sean pediatras y aparte oncólogos o hematos y hematoncólogos, ¿no? De ahí en fuera, eso, importante, toda masa que palpemos o que descubramos, hay que hacer la semiología de la tumoración. Entonces, ¿qué semiología hacemos con la tumoración? Es la, bueno, no sé si sea toda, pero es la localización, el tamaño, Ujú, igual si está, si es móvil o si está debida a planos profundos, ujú, la consistencia ujú. Si y duele o no. ah, Y si hay dolor o no. Sí, muy bien. Entonces, esa es la semiología de toda tumoración que ustedes encuentren. Toda la tumoración o toda aquella tumoración que no duela, que sea de consistencia rígida o pétrea y que aparte no se mueva, o sea, inmóvil, lo más seguro es que sea maligna. ¿Sale pues? Y toda aquella tumoración que duela, que sea móvil, que tenga una consistencia blanda, lo más seguro es que sea una tumoración benigna. Y aparte hay que medir, ¿no? O sea, cada quien sabe más o menos cuánto miden sus dedos, ¿no? De ancho. El mío mide 1 centímetro. Entonces, más o menos para que ustedes hagan el cálculo de esas tumoraciones. Porque no vale tampoco el que encontremos una tumoración y, tumoración en abdomen, ¿no? O sea, ¿y qué tiene la tumoración, no? Un maestro oncólogo lo que me decía, ¿todos los tumores son malos? Y yo, pues tontamente en el internado decía, pues sí, ¿no? O sea, toda tumoración es mala. Y lo que me decía, dice, no, o sea, el hecho de que tengamos una bola no quiere decir que sea cáncer, ¿no? Porque efectivamente ya estamos haciendo diagnósticos malos. Entonces hay que hacer esa semiología de las tumoraciones. Y si efectivamente la palpamos, pues por lo menos mídela, ¿no? Para ver cuánto tiene. Y dime sus características.
si está rígida, si está blandita, si está móvil, si duele o no duele, si se incrementa el dolor con alguna posición del paciente o cuando la palpas o cuando no la dejas de palpar. Todo eso les ayuda mucho a la parte de médica oncológica de saber, sí, pues aquí el doctor me reportó que efectivamente hace un mes la tumoración no le dolía, ¿no? Y era dolorosa y estaba móvil. Ya este mes que ya la veo, ya no le duele y está más grande y ya tiene consistencia pétrea o dura como piedra. Pues algo pasó, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la parte de la semiología de los tumores. ¿Vale? Preguntas, chicos. Y por Vale. ejemplo, en Ajá. la leucemia linfoblástica aguda, al momento de clasificarla, ¿qué clasificación se va a usar? Porque, bueno, había visto que estaba la morfológica y la inmunobiológica, que era la de la OMS. Entonces únicamente me quedo con esa y la otra ya no. No, es la que sepamos ocupar y lo que tengamos. O sea, al final del día también necesitamos hacer el estudio también de toda esa parte, ¿no? O sea, para ver la estirpe, esa es una. Para ver el estado inmunohistoquímico de esa leucemia y para ver si también tiene algún o tiene receptores inmunógenos para el tratamiento. Entonces, de ahí dependiendo el estudio que le hagamos, ¿no? Y lo que tengamos a la mano. Y nos va a decir lo que sea. O sea, nos va a decir la parte morfológica o la parte histoquímica. Y ya de ahí va a depender el tratamiento. Pero la verdad es que eso ya no lo da el estudio, ¿no? Y nada más. O sea, y nada más saber que efectivamente no se necesitan aprender tampoco los estadios porque ya no compete, o sea, ya no lo van a ver, ¿no? O sea, toda la parte de la estadificación y la clasificación ya no lo van a ver porque efectivamente ya deberían de haber hecho el traslado, la referencia a un centro hematológico o un centro hemato-oncológico o pediatría donde tengan segundo nivel y hematología, ¿no? Porque también nosotros acá tenemos hematología en el hospital, pero no damos tratamientos. Entonces el hematólogo los refiere a los centros, a Hospital General o al INP o a veces al INCAN, ¿no? Pero nada más. O sea, ni en ese grado, tal vez, ¿no? O sea, ¿qué más, chicos? Entonces, acuérdense, niños anémicos con fiebres y alguna de las series bajas, lo más seguro es una leucemia, ¿vale? Y póngale como tal, probable leucemia a descartar, ¿no? Y obviamente explíquenle a la mamá, ¿no? Toda la parte de lo que es en palabras simples, porque igual escuchan nada más leucemia y, ay, doctor, mi niño tiene cáncer. No sabemos, puede ser, ¿no? Pero hay que descartarlo. Porque también no se vale que efectivamente palpemos tumoraciones, por ejemplo, en el caso del linfoma, y nomás digamos, tiene una bola, señora, ¿no? Yo creo que hace una hernia de pared, tampoco vale, ¿no? O sea, sabemos cómo se comportan las hernias y efectivamente sabemos que se pueden reducir, que no tienen esa consistencia muchas veces dura, entonces no le dejemos como una hernia de pared, ¿no? O una hernia umbilical, entonces no, ¿vale? Y de igual manera, probable linfoma, ¿no? Y hay que ver, ¿no? Y si es niño, linfoma no Hodgkin, ¿sale? Igual a descartar, siempre es a descartar, pero sí pónganle el nombre, ¿no? El probable, ¿vale? Porque sí nos ha tocado ya en pacientes adultos, ¿no? Lo que más, yo por ejemplo he visto en pacientes adultos que traen tumoraciones abdominales, ¿no? Y siempre es, ay, doctor, es que tengo una bola, ¿no? Y me dijeron que era mi hernia de pared, ¿no? Y bueno, cuando la palpamos y hacemos la revisión, siempre revisan a todos los pacientes, siempre. Entonces, cuando hacemos la revisión y vemos ahí la bola que no se mueve, que está dura y que no se reduce, puta, no, o sea, es una tumoración, ¿no? Y de unos pacientes que tuve así igual, ¿no? Era tumoración, ya tenían una fase 4 de un cáncer de estómago. Entonces, y toda su vida la señora vivió con que era una hernia, ¿no? Porque los médicos le decían que era una hernia de pared. Y como les decía la señora o la paciente, le decía, es que tengo una bola en el estómago, doctor.
Ah, sí, es una hernia, señora, no se preocupe. Y ni siquiera se tomaban la molestia de revisarla, ¿no? Entonces, hay que evitar eso. ¿Le pues, chicos? ¿Más preguntas, dudas? ¿Sale? Entonces, igual, toda otra, o más bien, dentro de todos los síntomas que pueda tener un paciente y signos, piensen en cánceres, ¿no? No todo es cáncer, pero piensen en, ¿vale? Y de igual manera, toda bola que ustedes encuentren, ajena a, es una tumoración, ¿vale? Hay que descartar si es benigna o maligna, ¿vale? Pero toda tumoración la tenemos que revisar, ¿vale? Pues, bueno, está bien, chicos, pues lean, estudien. Excelente tu video, Melanie.